supuesto que muy contenta porque Santa Fe tenga ley de paridad, porque hayamos entrado al grupo de las provincias que tienen ley de paridad. Se sancionó, recordemos, el día 22 de octubre por ambas cámaras legislativas, luego de un veto que el gobernador introdujo a la ley para completarla, para ampliarla con la inclusión de la paridad en la fórmula de gobernador y vice. Aceptamos el veto en ambas cámaras también la sesión pasada y definitivamente ya la paridad es una realidad y es una ley que está vigente en la provincia de Santa Fe. La verdad que realmente es un trabajo que vienen haciendo muchas mujeres, pero también muchos varones. Nosotros formamos un bloque, el de la Unión Cívica Radical, que tenemos una conformidad de diputados, diputadas, que todos siempre entendimos que lo importante era que Santa Fe tenga ley, que la ley no se podía caer, y por eso trabajamos en consensos, diálogos con los senadores. También convocamos a las mujeres de nuestro partido, a las mujeres que integran la mesa de la paridad, que pertenece a la Unión Cívica Radical, al presidente del partido, es decir, nosotros trabajamos orgánicamente y dentro de la legislatura trabajamos también con los otros bloques, ¿no? Para tratar de llegar a tener la aprobación de esta ley. Así que muy contentas y una conquista que amplía derechos, por supuesto, que permite el trabajo y la incorporación de las mujeres en el ámbito político, también en el ejecutivo y en el judicial, y siempre con la premisa de ampliar derechos, ¿no? Que nos parece una de las premisas más importantes, muy contentas por haber aprobado esta ley de paridad. En realidad, por supuesto que el veto se aceptó pensando y siempre con esa mirada de ampliar derechos y oportunidades. De todas formas, también espero que no sea una costumbre esto el gobernador de vetar leyes que son acuerdos legislativos, ¿no? Porque en cierta manera eso había sido un acuerdo tras debates, discusiones, en las cuales el Ejecutivo no participó en ningún momento. Eso también hay que dejarlo claro. Pero por sobre todas las cosas, como te decía al principio, nosotros creemos y interpretamos que esta incorporación es una ampliación de derechos, es una igualdad de oportunidades, que es lo que propone la ley, en definitiva. Así que por eso nosotros votamos a favor del veto. Y como decíamos también que es una lucha que se viene dando hace mucho tiempo. El primer proyecto de ley de paridad en la provincia de Santa Fe lo presentó Alicia Tate en el 2002. Estamos en el 2020 y logramos la sanción de la ley. Por supuesto que falta mucho más, hay que trabajar mucho en todos los ámbitos, no solamente en lo que es político, que tiene que ver con el ejecutivo, con el judicial, con el legislativo, también hay que trabajar por la paridad en los clubes, en las entidades sindicales, hay que seguir trabajando, como vos dijiste, en las asociaciones, la mirada femenina, la igualdad de oportunidades entre hombres y varones tiene que ser para todos una premisa y nosotros desde la legislatura hemos dado este año muchos pasos, en este caso es un paso muy importante, pero por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando para que esto pueda ser una realidad en muchos ámbitos, ¿no? Para que se pueda cumplir en otros aspectos. De todas maneras, creo que la dirigencia política tiene que dar el ejemplo, y en este caso esto es un ejemplo de acuerdo, un ejemplo en donde una ley que todos sabemos que tiene que estar, que tiene que existir, y bueno, y se trabajó en ese sentido. La verdad que en materia educativa estamos muy preocupados. Creemos que no hay un plan de educación en la provincia de Santa Fe, ni desde lo pedagógico, ni desde la infraestructura, ni tampoco escucha y diálogo entre los docentes, las docentes, los sindicatos y el gobierno provincial. Y creemos que eso es una cuestión negativa que hay que resolver. En 8 meses llevamos de pandemia, 9, más o menos 8 meses y algo de pandemia, no hemos visto ni qué va a pasar el año que viene en lo pedagógico, cómo se va a implementar este 2020 y 2021. Tengamos en cuenta que hay escuelas que tuvieron sus alumnos y alumnas contactos con los docentes y las docentes, pero hay otras escuelas en que no se vieron nunca en ninguna vez, ni siquiera por videollamada de celular.
que tuvieron que ir a buscar de la manera que pudieron las hojas o las fotocopias a la puerta de la escuela, porque un directivo con vocación, como sabemos que tienen los docentes y las docentes, estaba esperándolos para darle esas fotocopias. Entonces, en un año en donde no se sabe qué va a pasar con lo pedagógico, donde todavía no hay cuestiones claras, como si se va a empezar o no en marzo, en abril, en mayo. Hay promesas, vamos a empezar el 15 de marzo, si la salud lo permite, si tampoco hay una cuestión clara con respecto a cuándo se van a empezar las clases. No sabemos cómo se va a trabajar en lo edilicio. Hay escuelas que han manifestado en este último tiempo deterioro, hay escuelas que están en plena construcción que no se sabe si se van a terminar o no, no sabemos si vamos a ampliar algunos colegios a unas escuelas o no, no se sabe en materia de infraestructura qué va a pasar. No decimos que tengan que terminar o prioritariamente las escuelas que estaban comenzadas por el Frente Progresista. Sabemos que son otro gobierno. Ahora, cuéntenle a la sociedad, a los vecinos y las vecinas, qué va a pasar con las escuelas. ¿Se van a terminar? ¿No se van a terminar? ¿Qué va a pasar con los jardines de infantes? Digamos, en materia edilicia tampoco hay un plan concreto para saber qué va a pasar. Tampoco vemos, como te decía, un diálogo, y nos han comunicado mucho los maestros y las maestras ese malestar, de que llega una circular, de que el otro día la circular se desmiente, y que luego llega otra circular desmintiendo información, que no tienen capacitación, que no tienen diálogo, y nosotros creemos que la educación es un eje fundamental de crecimiento en cualquier ciudad, provincia o país, y sin la educación no se puede llegar a ningún buen puerto. En este caso, vemos con preocupación también las decisiones inconsultas y además son el gobierno de la provincia. Actualmente el gobernador Omar Perotti y su gabinete, en el caso de educación, la ministra de Educación, es quien lleva adelante las riendas políticas de la provincia. Pero no estamos viendo que eso se traduzca en acciones concretas. Entonces le solicitamos al gobernador, siempre que realizamos los proyectos de comunicación, de resolución, los pedidos de informes, como este último que ingresé yo, que se pueda saber cuál es el plan para la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a pasar con lo pedagógico? Con este gran bloque 2020-2021 que se va a hacer, ¿por dónde va a venir ese bloque? La verdad que yo soy, sí, por supuesto soy madre, tengo una hija de 14 y un hijo de 10, y también soy docente universitaria. Doy clases en la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Y la verdad que fue un año muy difícil. Por supuesto que yo tuve la posibilidad de tener contacto con mis alumnos y alumnas. A través de esta vía pudimos comunicarnos, pudimos desarrollar las clases, pero como te decía, hay muchos otros chicos que no. Entonces, en primer lugar, la provincia tendría que haber hecho en todos estos meses un diagnóstico también, a ver qué pasaba en cada región. Demoraron en designar supervisores regionales, demoraron en designar autoridades que eran importantes en este caso de la educación. La educación necesita de esos referentes regionales porque la provincia es grande, es extensa. En un momento se planteó dar clases en agosto en galerías de las escuelas rurales. ¿Cómo vamos a dar en agosto? ¿Cómo vamos a hacer ir a los chicos en agosto con el frío que hace en las escuelas de rurales a dar clases? Es decir, falta de diagnóstico, falta de visión. La pandemia no se aprovechó. Hay escuelas que no tienen protocolos terminados y ahí el gobierno no asistió. Entonces lo que nosotros vemos y la preocupación nuestra pasa por lo pedagógico, pasa por lo edilicio, pasa porque no hay un plan, como no lo hay en otras áreas también, que lo estamos viendo y reclamando desde la legislatura, pero nos parece que la pandemia, más de ocuparse durante todos estos meses, de ver cómo podemos salir de la situación, porque entendemos que fue algo raro, que no pasó nunca, cómo vamos a salir de la situación, se usó como una excusa. No se puede hacer esto por la pandemia, no podemos avanzar acá por la pandemia. En definitiva, gobernar hay que gobernar, entonces la pandemia no puede ser una excusa. Y en este caso el gobierno de la provincia realmente lo tomó como una excusa para no gobernar y no sabemos realmente qué va a pasar el año. Nosotros, mientras sigamos
con periodo extraordinario como en el que estamos ahora, vamos a seguir ingresando pedidos de informe, proyectos de comunicación, para ver si tenemos alguna respuesta, sobre todo no para nosotros, los diputados y las diputadas, para la gente en definitiva, ¿no? Para todos los santafesinos y las santafesinas preocupados todos y todas por la educación de nuestros hijos e hijas.